coagulantes tenemos el primero, que es el inhibidor del factor tisular, que se encarga de regular lo que es el factor tisular. También tenemos lo que es el factor 7 activado, la proteína C y la proteína S, que se encargan de regular lo que es el factor 8 y el factor 5. Y por último tenemos la antitrombina 3, que se encarga de regular lo que es el factor 10 y la trombina 2 activada. También tenemos otro importante, que es el factor 8, el cual en su manera inactivada se une a lo que es el factor de von Willebrand, el cual le proporciona dos funciones. Una es un medio de transporte y también lo protege de la inactivación que puede producir la proteína C sobre este. Al activarse, se separa del factor de von Willebrand y junto con el factor 9 participan en lo que es la activación del factor 10 y conjunto con los fosfolípidos y el calcio forman un complejo denominado tenaza. Y también de recordar pues que hay algunos que no contribuyen específicamente a lo que es el proceso fisiológico, como lo es la calcicreína y el sinimógeno de alto peso molecular, pero sí tienen una influencia en lo que es el tiempo de tromboplastina. ¿Y para qué nos sirve conocer estos? Ahora, cuando hay una deficiencia, ya sea congénita, de los factores de proteína procoagulantes, vamos a tener procesos o trastornos hemorrágicos. En cambio, cuando existe una deficiencia de anticoagulantes, se produce lo que es una predisposición a procesos trombóticos. Pero ya vamos a hablar de los hemorrágicos. Y en cuanto a la orientación diagnóstica, pues es importante saber las edades de inicio de los episodios, ya que, como sabemos, hay fases y características que se dan en ciertas edades y no vuelven a repetirse posteriormente. También debemos de conocer la asociación que ésta pueda tener con otras morbilidades al momento de la consulta, ya que si un paciente está hospitalizado y durante la hospitalización presenta episodios hemorrágicos, podría deberse al uso de algún tipo de medicamentos o alguna consecuencia de la patología de base que el paciente presente en ese momento, no necesariamente ser un trastorno hereditario. También la caracterización del tipo de sangrado, por ejemplo, si es un sangrado nasal, debemos de identificar si siempre es de la misma cosa, si este ocurre espontáneamente o si se debe a algún traumatismo. El traumatismo también tenemos que saber y identificar si es uno leve o si es uno grave. Como lo había mencionado, la ingesta de ciertos medicamentos y antecedentes familiares, aunque eso no siempre es necesario, porque hay algunas que se dan por mutaciones espontáneas. En cuanto al examen físico, debemos de buscar signos que nos puedan orientar hacia ciertos compromisos. Por ejemplo, la presencia de petequias o púrpuras pueden orientar al compromiso de las plaquetas. Un sangrado articular puede orientar a una hemofilia. La presencia de telangiectasias a una telangiectasia hemorrágica congénita, o una hiperlaxitud de los tejidos a un síndrome de Ehlers-Danlos. Y acá adelante tenemos una tablita en la cual según la deficiencia que se dé, ahí nos va mencionando el trastorno que se puede producir. En ese momento nos vamos a fijar en lo que es el factor 8, que al haber una deficiencia o una ausencia de este va a causarnos lo que es la hemofilia A, que es la clásica, la más común, el factor 9, que puede producir una hemofilia B, y el factor 11, que puede producir lo que es una hemofilia C. En cuanto a las hemofilias, estas son deficiencias congénitas de los factores de coagulación que están asociadas al cromosoma X. Las manifestaciones entre ellas son prácticamente idénticas. Quizás el único punto donde varían un poco es en la gravedad que pueden presentar. Y como lo había mencionado, la A es una deficiencia del factor 8, la B una deficiencia del factor 9 y la C es un descenso en la concentración del factor 11. En cuanto a la epidemiología, la hemofilia A es la más común. Se le asocia que 1 por cada 5.000 a 10.000 varones que nacen la pueden presentar. En cambio, la hemofilia B, la epidemiología asocia que puede ser un caso por cada
30.000 varones que nacen. Esta no presenta una predisposición racial y puede afectar a cualquier grupo étnico. La hemofilia A representa de un 80 al 85% de los casos totales de las personas que presenten hemofilia. Y aquí en El Salvador, el último registro que yo encontré es que estos pacientes son tratados en el Hospital Bloom y en el Rosales. Y para el 2016 había un listado de 195 pacientes que habían sido diagnosticados y que estaban en tratamiento. En cuanto a la herencia, como lo había mencionado, esta es una enfermedad que está ligada al extremo del brazo largo del cromosoma X. Esto significa que las mujeres portan la enfermedad, pero los hombres son quienes la manifiestan, aunque también existen mujeres llamadas portadoras de hemofilia, que estas presentan niveles de factor 8 más bajo de lo normal, y se pueden comportar clínicamente como pacientes con hemofilia, pero leve, o incluso pueden pasar asintomáticas. Y la manifestación hemorrágica que más se les atribuye a ellas es la presencia de metrorragias, que son sangrados intermenstruales, y los sangrados postparto. Y como lo mencioné, 1/3 de los casos no tienen antecedentes familiares, sino que surgen como mutaciones espontáneas. En cuanto a la fisiopatología, debemos de recordar que el factor 8 y el factor 9 forman parte de un complejo necesario para la activación del factor 10, que es el complejo tenaza o el complejo activador del factor 10, que es de cuando se produce una lesión. Como sabemos, el primer paso es la formación del tapón de fibrina, pero en los pacientes que presentan hemofilia, la formación de este coágulo se retrasa, es un coágulo débil y frágil, el cual tiene la característica que durante la lisis o incluso ante nuevos traumatismos, por mínimos que sean, pueden producir nuevas hemorragias. También el libro menciona que cuando la hemorragia no tratada surge en lo que es un espacio cerrado, esta se puede autolimitar por medio de un taponamiento porque es un espacio cerrado. En cambio, en las hemorragias abiertas, como no existe un taponamiento, sino que hay un flujo libre, puede haber una gran pérdida de sangre. Y en cuanto a la clínica, de estas, los síntomas pueden estar presentes desde el nacimiento e incluso en el feto, porque los factores de coagulación no tienen la capacidad de atravesar la placenta, pero el porcentaje de niños, por ejemplo, recién nacidos, que pueden presentar hemorragias intracraneales es bien poquitos, representan un 2%, y un 30% de estos varones pueden presentar un sangrado mayor durante la realización de la circuncisión. Luego también se deben de buscar lo que son síntomas evidentes, como lo son la esquimosis y los hematomas intramusculares y la dermatrosis, que este es el sangrado de las articulaciones, que es una de las características clínicas más específicas de esta enfermedad. Puede producirse en tobillos y rodillas, y en este llama la atención que los padres describen que el niño no se puede parar o que se queja de dolor. También produce lo que es una sensación de calor y hormigueo en la articulación. Y por ejemplo, en los codos, una de las características que los padres pueden mencionar es que cuando están intentando cambiar el niño, este se queja de dolor. En cuanto a las hemorragias mortales, estas suceden cuando hay un sangramiento de órganos vitales, como lo son el sistema nervioso central, las vías respiratorias altas, el sistema gastrointestinal, o cuando se produce un traumatismo externo ya que no hay posibilidad de parar ese flujo. Y luego tenemos que esta se clasifica, y según la OMS va en base a la cantidad o al porcentaje funcional de factor que existe en el cuerpo. Ellos definen que una unidad internacional de cada factor representa un ml de plasma, representa la cantidad de un ml en el plasma normal, y el valor normal de este es que debe de haber 100 unidades por decilitro, que represente lo que es un 100% de la factores, para que eso la podemos dividir en lo que son en la hemofilia grave, en la cual representa que hay
menos 1% de actividad funcional de esta, y las características clínicas es que en esta se dan hemorragias espontáneas, o por ejemplo en los recién nacidos en el punto de aplicación de la vitamina K o de la vacuna BCG, se pueden producir hematomas por la aplicación de la inyección. También se dan lo que son equimosis, por ejemplo, por la presión digital que se da cuando uno intenta levantar al bebé en el tronco, que son lugares donde es menos común que aparezcan ese tipo de manifestaciones. Luego tenemos la hemofilia moderada, que representa que hay de 1 al 5% de actividad funcional de los factores. Y en esta, las hemorragias y las esquimosis se pueden dar por lo que son traumatismos leves, que en un niño normal pues no podrían producirlos. Y la hemofilia leve es en aquella en la que hay mayor de 5% de actividad funcional, y estos pueden pasar inclusive por personas asintomáticas o tener solamente la característica de tener equimosis con traumatismos realmente leves. Y el diagnóstico en estos usualmente se hace porque van a pasar o van a tener algún proceso, alguna cirugía o algún procedimiento mayor, y se les hacen estudios de rutina, y ahí es donde en general lo que se encuentra es una prolongación del tiempo de tromboplastina, que eso es como lo que podemos encontrar en un examen rutinario, podemos decir, los que se hacen más común. El libro menciona que es de 2 a 3 veces mayor al tiempo normal, y en base a eso se deben demandar lo que son análisis específicos para cada factor, ya que es la única forma en la que nosotros podremos confirmar el diagnóstico de estas enfermedades. En cuanto al diagnóstico diferencial, debemos de tener en cuenta otros síndromes hemorrágicos, como lo es el síndrome de Bernard-Solier, en el cual hay una deficiencia de una glucoproteína I1B, que sirve de receptor para el factor de von Willebrand en las plaquetas, la trombobacina de Glassman, que hay deficiencia de una proteína que sirve de receptor en las plaquetas para el fibrinógeno, la enfermedad de von Willebrand tipo 3, que es el tipo más grave, y la deficiencia de vitamina K, porque hay varios factores de coagulación que son dependientes de eso. Entonces, si no hay, pues no hay una producción adecuada de ellos. En cuanto al tratamiento, si tenemos una hemorragia leve o moderada, se debe buscar incrementar la concentración de los factores hasta un nivel entre un 35 y un 50% de funcionalidad. Pero si tenemos hemorragias graves o que pudieran ser potencialmente mortales, se necesita alcanzar una actividad del 100% para poder salvaguardar la vida del paciente. Esto se proporciona en base a unas fórmulas que Nelson nos presenta, que si estamos hablando del tratamiento del factor 8, esto debemos de multiplicar el porcentaje deseado que deseamos incrementar del factor 8 por el peso corporal por 0.5. Y si estamos hablando del factor 9, es el porcentaje deseado que deseamos incrementar en el sistema plasmático por el peso corporal por 1.3. Y también nos menciona lo que son como tratamientos específicos en base a las manifestaciones. Por ejemplo, la hemartrosis, que es la manifestación más común en las hemofilias, nos menciona que se deben utilizar para la hemofilia de un 50 a 60 unidades por kilogramo de concentrado de factor 8 el primer día, y se debe de continuar con 20 unidades internacionales por kilogramo el siguiente día, y esto se debe de ir valorando, incluso continuar el tratamiento según días alternos hasta que la articulación vuelva a tomar su valor funcional o recupere su estado anterior. En cuanto a realmente los tratamientos de ambos van con las mismas indicaciones, solamente cambia la cantidad de factor que se les va a proporcionar. Por ejemplo, cuando hay una extracción dental, se menciona que debe ser de 20 unidades por kilogramo de factor 8 para la hemofilia A,
y de 40 unidades internacionales por kilogramo de factor 9 para la hemofilia B. Y aquí también se pueden agregar lo que son tratamientos antifibrinolíticos, como la extracción exclusivamente de los dientes que ya estén sueltos para evitar un sangrado mayor. Otra de las características o otro de los síntomas que se presenta bastante es lo que es la hemorragia en el psoas ilíaco, y el libro nos menciona que para tratar se deben de utilizar lo que son 50 unidades internacionales por kilogramo de concentrado de factor 8, luego seguido de 25 unidades cada 12 horas hasta que el paciente pues esté asintomático, y este tratamiento suele durar de 10 a 14 días. Y también la profilaxis que se puede practicar en los pacientes es de 20 a 40 unidades internacionales por kilogramo en días alternos para conseguir concentraciones que sean mayores al 5%. En cuanto a las complicaciones crónicas, podemos mencionar la artropatía crónica, que esa se debe a lo que son los sangrados articulares. Incluso estaba leyendo que estos pueden producir lo que son pseudotumores, en los que hay una acumulación de lo que es la sangre en la articulación, y con el crecimiento, esto es un ciclo vicioso. Deja de sangrar, crece, vuelve a sangrar, deja de sangrar, crece, vuelve a sangrar. Y esto, inclusive en momentos, puede producir incluso erosiones del hueso que pueden llegar hasta una amputación de alguno de los miembros. También se puede producir lo que es un desarrollo de un inhibidor del factor, ya sea 8 o 9, y eso quiere decir que como estamos haciendo transfusiones con elementos sanguíneos, el paciente puede desarrollar una respuesta inmunitaria a estas, que son anticuerpos que van dirigidos contra cada uno de los factores y bloquean la función anticoagulante que estos pueden ejercer en el cuerpo. Y eso se ve porque al momento de aplicar el tratamiento, el paciente no presenta mejoría. Y también, pues, como menciono, son transfusiones de derivados sanguíneos. Siempre se corre el riesgo de alguna enfermedad infecciosa transmitida por esas transfusiones. Luego también tenemos lo que es la hemofilia C, que esta se debe a lo que es una deficiencia del factor 11. Es una enfermedad autosómica en la cual se producen síntomas hemorrágicos que van de leves a moderados, y esta es una hemorragia en la cual el sangrado no es proporcional a la cantidad existente de factor que existe en el cuerpo, no como en las anteriores, que si es menor a 1, el sangrado va a ser mayor a que sea de 1 a 5. En estas no es así. Inclusive hay pacientes que presentan deficiencias realmente graves que pueden no desarrollar síntomas, y debemos de recordar que el factor 11 aumenta la generación de lo que es la trombina y participa en la activación del inhibidor fibrinolítico, lo cual hace que las hemorragias quirúrgicas sean más importantes o de mayor gravedad en aquellas zonas en las que hay una mayor actividad fibrinolítica, como lo es en la cavidad oral. Y también que se puede beneficiar de lo que son tratamientos inhibidores fibrinolíticos, como lo es el ácido aminocalproico, y hay hemorragias que durante las intervenciones menores esas pueden controlarse solo con presión local. En cuanto al tratamiento, pues primero debemos de poderlo diagnosticar, y como mencionamos, el análisis o el diagnóstico certero de esto se hace mediante un análisis específico del valor del factor de coagulación, que en este caso sería el 11, y se utilizan lo que son infusiones de plasma de 1 unidad por kilogramo, y esto suele incrementar la concentración en un 2%. Si se utilizan de 10 a 15 ml de plasma por kilogramo, puede aumentar el valor plasmático de un 20 a un 30%, que esto suele bastar para controlar lo que son hemorragias moderadas. Y realmente la deficiencia de este factor preocupa, según la bibliografía, más que todo cuando se va a tener una intervención quirúrgica próximamente, o a menos que exista también otro defecto hemostático subyacente a este.
Luego, esa se pasó, pasar. Luego vamos con lo que es la enfermedad de enfermedad de von Willebrand. Pásala. Esa se nos pasa ahí. Que esta es un trastorno hemorrágico hereditario más frecuente, tiene una herencia autosómica, por lo que significa que si uno de los padres está enfermo, sus hijos tienen un 50% de probabilidades de poder padecer la enfermedad. No es como en el otro que es sobre todo para los niños. Aquí no, aquí ambos sexos. La prevalencia puede ser de 1 entre 100 personas y de 1 entre 10,000, y usualmente estos debutan con lo que son hemorragias mucosas. En cuanto a la fisiopatología, debemos de recordar que el factor de von Willebrand realiza diversas funciones, como el anclaje de las plaquetas al subendotelio lesionado a través de un sitio de unión para esas, así como el transporte y la protección del factor 8, y estos también pues se almacenan en lo que son las células endoteliales, y el estrés por cizañamiento produce lo que es un cambio en la formación del factor que facilita la capacidad de este para unirse a las plaquetas a través de un punto de unión por la glucoproteína 1B. En los pacientes que tienen deficiencia de esto, pues todas estas funciones, que prácticamente es el reclutamiento de las plaquetas en la zona de la lesión, no se da, por lo cual se producen lo que son el proceso hemorrágico. Los síntomas de esta pues son variables. Y las hemorragias quirúrgicas, sobre todo durante una extracción dental o de una extracción de amígdalas, puede ser otra forma frecuente en la que se presente. Y el tipo 3, que es el más grave, también puede debutar con lo que son hemorragias articulares. Los antecedentes familiares de sangrado usualmente están presentes en la historia del paciente, pero no es exclusivamente, sino que también, como mencioné al inicio, pueden haber mutaciones espontáneas. También es más probable que se diagnostiquen lo que son las mujeres, debido a que en ellas hay síntomas presentes como la menorragia, pero igual la enfermedad se presenta en ambos sexos. El diagnóstico sintomático es difícil debido a que en la infancia, si ustedes se dan cuenta, no es raro que los niños presenten hematomas menores debido a si está comenzando a caminar, se gatea y se cae, ya se golpeó la rodilla y probablemente va a producir un pequeño moretón ahí, o algún sangramiento, el niño se cayó de boca, empezó a sangrar de la nariz. Entonces, usualmente todos estos síntomas en la infancia suelen ser debido a traumatismos accidentales y no específicamente a un trastorno de base. Entonces aquí es donde el diagnóstico clínico suele ser a veces muy difícil. Al igual que el anterior, esto tiene una clasificación que se debe en base a si son cuantitativos o cualitativos. Los defectos cuantitativos son los del tipo 1, y los defectos cualitativos son del tipo 2 y el tipo 3, que es el más grave, en el cual hay una ausencia de la proteína. En cuanto al tipo 1, este es el más frecuente, y entre la sintomatología que se presenta es que hay hemorragias en la mucosa, aparición fácil de hematomas y hemorragias cuando se hacen procedimientos quirúrgicos, y hay una concentración menor a 30 unidades por decilitro del factor. El tipo 3, que es el más grave de todos, y este puede debutar con lo que son síntomas parecidos a una hemofilia, se deben a una ausencia total del factor, y ese se presenta en 1 en cada 1,000,000 de personas. Es bastante raro, la verdad. Y como mencioné, pues puede ser sintomatología parecida a la hemofilia, como las hemorragias articulares o del sistema nervioso central. Y el tipo 2 se subdivide. Tenemos el tipo 2A, que ese se debe a que hay un defecto en la mineralización y una reducción en la actividad. Es el más común de los tipos 2. También hay mutaciones en el ensamblaje y en el procesamiento que aumenta lo que es la proteólisis del factor secretado. Es decir, en esta hay una secreción del factor, pero este es lisado por el mismo, por lo cual no hay un buen funcionamiento de él. Y aquí el libro mencionaba que la desmopresina
se puede utilizar de manera eficaz para lo que es el tratamiento de sangrados menores. En cuanto al tipo 2B, este presenta mutaciones que aumentan la capacidad de unirse a las plaquetas del factor y aumenta la eliminación de este mismo y de las plaquetas, por lo cual hay una disminución de lo que es, la actividad del factor. El diagnóstico se debe hacer con pruebas relativamente contraindicadas porque esta puede tener la característica que puede acelerar la unión del factor y las plaquetas y a su vez acelerar la eliminación de este mismo. En cuanto al tipo 2M, en ese se incluyen todos los pacientes que tienen que el factor de von Willebrand que ellos presentan tiene una menor actividad y se presenta por un defecto en la unión del factor con la glucoproteína 1B de las plaquetas y hay también un defecto entre la interacción entre el factor y el colágeno. Y el tipo 2N representa un defecto en la capacidad del factor para ligarse al factor 8 y este puede ser confundido con lo que es o puede diagnosticarse de manera errónea como una hemofilia leve. En cuanto a la clínica, realmente lo más característico, lo más común es la presencia de hemorragias mucosas y de la piel que sean de carácter leve a moderado, aunque pueden haber hemorragias graves que pongan en riesgo la vida, como las gastrointestinales, pero eso usualmente solo se presenta en el tipo 3, que en algunos puede presentarse lo que son hemorragias post cirugía, en especial cuando se lesiona lo que son cosas como en una amigdalectomía. En las adolescentes dar un indicio de la enfermedad es la presencia de metrorragia. En cuanto al examen físico, pues es la búsqueda de lesiones que evidencian sangrado como la presencia de quimosis y hematomas que surjan de manera espontánea o con traumatismos sumamente leves. Especialmente hay que buscarlos en lo que son zonas poco frecuentes como lo es el tronco o la espalda, y también se debe descartar lo que sean otros signos o síntomas que puedan causar hemorragia, como las manipulaciones que nos pueden guiar a otro tipo de diagnóstico por otro tipo de síndrome. En cuanto al diagnóstico, pues este se hace por medio de pruebas específicas, en la cual tenemos la primera que mide lo que es la actividad del factor, que valora la interacción del factor y las plaquetas, mediada por la rizostenina. También tenemos lo que es el cociente de actividad y antígeno, que el objetivo es ver una reducción del cociente menor, y este está presente en los tipos 2A, 2B y 2M. La actividad del factor 8, ya que recordémonos que el factor de von Willebrand sirve tanto como transporte y protector de ese, entonces si no hay, pues significa que el factor también ese otro factor también se va a ver afectado, como en los tipos 2N y 3, y una distribución de los multímeros que permite visualizar los que son empleados para identificarlos, los que son de alto peso molecular y que faltarán en los tipos 2A y 2B. En cuanto al tratamiento, Nelson nos proporciona la desmopresina, que puede ser útil en algunos tipos, que puede ser útil en el tipo 1 y en algunas de tipo 2. Las concentraciones del factor que pueden ser útiles en el tipo 3, ya que en esa ausencia total, entonces es el tratamiento más recomendado, en algunas de tipo 2 y en la tipo 1 cuando esta sea grave, y los antifibrinolíticos cuando haya una presencia de hemorragias mucosas y en todos los tipos de deficiencias que esté presente. Y hasta aquí mi participación. Bueno, voy a continuar yo, Darly Mengíbar. Voy a empezar a hablar sobre la... Mire, lo único decir que bueno, quizás mejor al final vamos a hacer un resumen de todo. Muy bonito la presentación de la doctora. Dele, doctora. Vale.
La púrpura trombocitopénica idiopática prácticamente es un trastorno hemorrágico en el cual el sistema inmunitario va a destruir las plaquetas. Estos son fragmentos citoplásmicos en los cuales las plaquetas tienen forma de disco, pero estas van a carecer de núcleo. El recuento en sí normal de las plaquetas, retrocelos, de las plaquetas es de 150.000 a 400.000 milímetros cúbicos, y tenemos que si hay un valor por debajo de lo normal, ya es una trombocitopenia. En los niños, la trombocitopenia más común es esta, que es la púrpura trombocitopénica idiopática. Epidemiológicamente, decimos que entre 1 a 4 semanas después de la exposición de una infección viral común, uno de cada 20.000 niños va a desarrollar autoanticuerpos dirigidos contra la superficie plaquetaria. Es decir, que alrededor del 50 al 65% de los pacientes que estén enfermos con púrpura trombocitopénica idiopática han presentado una enfermedad viral de manera reciente. El pico en el que se da esta enfermedad se produce entre el primer año de vida hasta los 4 años de vida. Esta es una enfermedad que se va a dar por igual en ambos sexos, y se va a presentar más en aquellos meses como en invierno y también en primavera en otros países, ya que en estos meses hay un alto pico de enfermedades virales. Pásale. En cuanto a la patogenia, sí, no se conoce por qué se produce aún, ¿verdad? Pero en el caso de la púrpura trombocitopénica aguda, pero ya en la púrpura trombocitopénica crónica se presentan anticuerpos contra los complejos de glicoproteínas plaquetarias 2B, B3 y glicoproteína 1B. Y tenemos que en esta las plaquetas circulantes van a recubrir los autoanticuerpos que van a ser reconocidos por los receptores FC, los macrófagos esplénicos, los cuales van a fagocitar y las van a destruir. Y como ya mencioné anteriormente, esta es una patología que va a estar asociada a infecciones virales, entre las cuales se va a asociar más que todo al virus de Epstein-Barr y al VIH. En el caso del virus de Epstein-Barr, si se asocia a esta, prácticamente esta enfermedad va a durar o tiene una duración bien corta y va a seguir la evolución de una mononucleosis infecciosa. En el caso de si se asocia a una enfermedad por el VIH, esta va a tener ya una duración crónica. Además de eso, también menciona el libro que se ve asociada a veces a Helicobacter pylori. Entre las manifestaciones clínicas en sí, esta se caracteriza porque hay una aparición brusca de petequias, y las petequias van a ser generalizadas, van a aparecer en todo el cuerpo y también van a haber púrpuras. Y como ya mencioné anteriormente, se va a dar en un niño de alrededor de 1 a 4 años de edad. Y cuando le preguntemos a los padres nos van a decir que el día anterior el niño se encontraba bien y que ya ahora ya le empezaron las manchas violáceas en el cuerpo. Entonces nosotros tenemos que indagar de que si ha tenido el niño alguna enfermedad viral en un lapso de 1 a 4 semanas antes de presentar los síntomas. Entonces, también esta es una clasificación del Reino Unido, el cual clasifica la gravedad de la hemorragia de la púrpura trombocitopénica idiopática en función de los síntomas y signos, sin tener en cuenta el recuento plaquetario. En la cual la clasifican asintomática, es decir, que no presenta síntomas, en síntomas leves, donde hay equimosis, hay epistaxis, petequias, que estas van a ser leves y van a ser ocasionales y que no van a influir en la vida normal del paciente. Y están los síntomas moderados, que aquí ya se presentan lesiones que son más graves, lesiones mucocutáneas, donde hay epistaxis siempre, pero aquí ya es más importante y también hay menorragia. Y están los síntomas graves, que aquí ya hay episodios hemorrágicos, donde hay menorragia, hay epistaxis, hay melenas, y aquí ya el paciente va a necesitar hospitalización, va a necesitar transfusiones, y aquí ya va a interferir en la calidad de vida del paciente. Aquí, siempre al anterior, en las manifestaciones rara vez se va a presentar esplenomegalia,
Y si se llega a presentar hepatosplenomegalia, dolor óseo o adenopatías que sean realmente importantes, ya debemos de diferenciar que no es una púrpura trombocitopénica idiopática, sino que ya debemos de pensar en otros diagnósticos como leucemia. En sí, esta púrpura trombocitopénica idiopática puede pasar de aguda a crónica. Alrededor del 20% de los pacientes pasan de aguda a crónica, pero realmente el 70 al 80% de los niños tienen o remiten espontáneamente la enfermedad en los 6 meses siguientes de que ha aparecido. Pasar. En las pruebas de laboratorio, la trombocitopenia, vamos a dejar un hemograma completo en el cual se va a evidenciar que hay una trombocitopenia intensa, que esta es menor a 20.000 milímetros cúbicos. Vamos a evidenciar también que hay un aumento del tamaño normal o está aumentado las plaquetas, ¿verdad? Y vamos a dejar un aspirado de biopsia de médula ósea, en el cual esto no lo vamos a dejar en cualquier paciente, sino que lo vamos a dejar en un paciente que presenta leucocituria normal. En se va a poder evidenciar que tanto la serie eritrocitaria como granulocítica van a ser normales, pero van a haber megacariocitos que están normales, pero también pueden estar aumentados en número. Como vemos en la imagen derecha, que este es un aspirado de médula ósea en el cual se observa la gran cantidad de megacariocitos, y en la imagen izquierda, que es un froteo sanguíneo en el cual se observan prácticamente las plaquetas que están aumentadas de tamaño. Y también se puede dejar una prueba de antiglobulina directa de Coombs, y esto es para descartar síndrome de Evans, y también se debe dejar antes de iniciar con el tratamiento de anti-D intravenosa. Pásalo. En cuanto al tratamiento, en sí el tratamiento no va a modificar la evolución de esta patología, pero se puede iniciar con los siguientes tratamientos, y esto es con la finalidad de aumentar el recuento plaquetario. Entre esos tenemos que para pacientes que tengan síntomas mínimos, leves y moderados, prácticamente no se va a necesitar ningún tratamiento más que la educación, tanto a la familia como al paciente. Entonces, por lo tanto, se va a requerir de poco, o sea, no va a tener mucho costo, y no vamos a someter al niño a que tenga algunos efectos adversos por los medicamentos, ¿verdad? Pero siempre tenemos que estarlo observando. Y por lo tanto los padres a veces se ponen ansiosos porque como no se le deja medicamentos al niño, siempre tienen que estar observando cómo va evolucionando la enfermedad. En el caso de tratamiento, otro tratamiento es el tratamiento con inmunoglobulina intravenosa, que se va a dar en niños que presentan hemorragia mucocutánea. La dosis de esta es de 0.8 a 1 gramos por kilogramo por día durante 1 o 2 días. Este medicamento prácticamente es muy costoso y tenemos que estar pendientes, ¿verdad? Porque se puede causar efectos adversos, puede causar cefalea y vómito que pueden indicar que hay una meningitis aséptica. Y el tratamiento con corticosteroides, que estos son corticosteroides orales, se va a dar una dosis de prednisona de 1 a 4 miligramos por kilogramo en 24 horas, el cual es bastante bueno porque se va a aumentar el recuento de plaquetas a más de 20.000 milímetros cúbicos, y es de muy bajo costo. Lo malo de esto es que se debe de dar en un ciclo corto, porque si se da corticosteroides a largo plazo, nos puede llevar a tener efectos adversos como diabetes mellitus, osteoporosis, y también puede haber un retraso en el crecimiento. Pásalo. En el caso también hay otro, que es la esplenectomía, pero prácticamente no se debe de realizar en cualquier paciente, ¿verdad? Sino se debe de realizar en 2 circunstancias. En aquellos niños que son mayores a 4 años, que tengan una púrpura trombocitopénica idiopática crónica, es decir, que esta ha estado presente por más de 1 año y que no se pueda controlar ya con el tratamiento. Y también en aquellos casos en los que haya hemorragia potencialmente mortal,
que es la hemorragia intracraneal, en la cual esto se va a presentar solo en 1% de los pacientes. Y también que no se pueda, que ya se le han dado medicamentos y que no hayan funcionado estos medicamentos y que no suba el recuento de las plaquetas. Y aparte de eso, si no hay otra alternativa, menciona el libro, en vez de la esplenectomía, que es la rituximab, que esta es mejor, pero es más cara, prácticamente ayuda o remite parcial o completamente la enfermedad alrededor del 30-40%. Aquí está una tablita en la cual hacemos la comparación de cada uno de los fármacos que acabo de mencionar y algunas de las cirugías. En el caso de la observación, como ya mencioné, no se necesita tratamiento y esto, el inconveniente es que puede aumentar la ansiedad de los padres y es relativamente económico. En el caso de la inmunoglobulina intravenosa, la respuesta es rápida en la mayor parte de los casos, pero el inconveniente es que por vía intravenosa causa efectos adversos, como ya mencioné, las náuseas y vómitos, que también nos puede decir que hay una meningitis aséptica. Pero el coste de eso, es muy costoso. Y ya los corticosteroides, que prácticamente estos son bastante eficaces, alrededor del 70 al 80%, pero como también había mencionado anteriormente, se dan en ciclos cortos porque si no pueden aparecer efectos adversos a largo plazo. Y la rituximab, la cual remite a largo plazo al 40-60% de los pacientes, pero los inconvenientes son que puede causar inmunodepresión y hay una puede haber reactivación de hepatitis y esta es muy costosa. La esplenectomía prácticamente es curativa en el 80% de los pacientes, pero esta va a requerir de cirugía y anestesia y esta es bastante costosa. Y otros de los medicamentos son los agonistas de los receptores de la trombopoyetina, que sí se pueden administrar por vía oral y los pacientes responden a este medicamento alrededor del 40-60% de los pacientes, pero esta no es curativa. Pero sí son unos medicamentos que se van a necesitar a largo plazo y son muy costosos. Continuando con la drepanocitosis. La drepanocitosis es una enfermedad que es causada por alteración en la forma de los eritrocitos. Más bien es en la hemoglobina, en el cual los glóbulos rojos se van a deformar y van a adquirir la forma de una hoz. Entonces, este cambio nos puede traer varias complicaciones. Antes de continuar, mencionar que la hemoglobina está compuesta por dos cadenas o dos pares de cadenas de globina, y la cual tenemos que existen varias hemoglobinas, que está la hemoglobina F, que es la hemoglobina fetal, la hemoglobina A y la hemoglobina A2. La hemoglobina fetal prácticamente esta es mayoritaria durante los primeros meses de vida, pero a partir de los 6 meses ya está como que va bajando su concentración y es alrededor de menos del 2% que se va a encontrar esa hemoglobina. Y está la hemoglobina A, que es la hemoglobina del adulto, la cual se va a encontrar, prácticamente su concentración va a ser mayor a partir de los 6 meses, y está la hemoglobina A2, que tiene cadenas alfa y 2 cadenas gamma. Continúo. Genéticamente y epidemiológicamente tenemos que la drepanocitosis es la forma más frecuente de hemoglobinopatía estructural. Esto quiere decir que es un tipo de defecto, o sea que es hereditario y que va a tener como consecuencia una estructura anormal de una de las cadenas de globina de la molécula de hemoglobina. Esta es una enfermedad autosómica recesiva que es caracterizada por la presencia de hemoglobina S en el hematía. Esta hemoglobina S es el producto de la sustitución de un ácido glutámico por valina en la cadena beta de la globina. La forma más grave de esta prácticamente es hemoglobina SS, que significa que hay una enfermedad drepanocítica, la S-beta-talasemia. Esas dos son las más graves. Y está la otra, que es la HbSC, la cual es la hemoglobina falciforme. Estas prácticamente son leves. La mutación de esta surgió en menos de 5 momentos, en al menos 5 momentos diferentes, que son 4 en África y 1 en Asia. La enfermedad prácticamente antes se pensaba que era característica de la raza negra, pero no es exclusiva de esta. Y existe la hemoglobina S en Grecia, en Italia, en Turquía, en norte de África, también en Arabia Saudí y también en la India. Continúa.
Y entonces, en el caso de la fisiopatología, esta es consecuencia de un solo cambio en un par de bases de timina por adenina, y esto se hace en el sexto codón del gen de la beta-globina. Prácticamente se produce una drepanocitosis, que es la enfermedad drepanocítica. Es homocigota porque cuando hay dos pares de genes de la beta-globina, es decir, que hay dos pares de genes que son heredados, uno del padre y uno de la madre, y que presentan una mutación drepanocítica. Y ya son heterocigotos, aquellos en los cuales hay dos mutaciones en los dos genes, pero una es una mutación drepanocítica y la otra es una mutación distinta a la drepanocítica, como la HBC, que es un portador del gen de la hemoglobina C, la beta-talasemia, y la HBD, que la HBD también es conocida como Punjab, y que es la variante más frecuente a nivel mundial, la cual se caracteriza porque da anemia hemolítica moderada con esplenomegalia. Entonces tenemos que la presencia de hemoglobina S va a condicionar a un cambio de conformación del tetrámero de la hemoglobina, que en el estado desoxigenado la molécula de hemoglobina S va a poder interactuar entre sí, pero esto es aquí porque aquí hay una alteración, hay una hemoglobinopatía, pero ya si en una persona sana estas moléculas de hemoglobina no interactúan entre sí, pero aquí sí. Entonces se van a formar polímeros rígidos que van a dar al eritrocito la característica de OS. Las técnicas de diagnóstico prácticamente se van a hacer mediante cromatografía líquida de alto rendimiento, que esta es una técnica que es rápida, es precisa, es reproducible para la detección de diferentes fracciones de la hemoglobina, y está el enfoque isoeléctrico en capa fina y también el hemograma completo. En el hemograma completo se va a evidenciar que hay una anemia normocítica o también ligeramente macrocítica y una reticulocitosis, y si se realiza un examen morfológico de extensión de sangre, se va a evidenciar los eritrocitos falciformes, y también puede haber una leucocitosis neutrofílica moderada. En cuanto a las manifestaciones de la anemia drepanocítica, que también es conocida como anemia falciforme, está la fiebre y la bacteremia. Si un paciente tiene fiebre, nosotros debemos de decirle que debe acudir inmediatamente a un centro hospitalario, ya que este es riesgo de que el paciente sufra alguna infección bacteriana, y esto lo que hace es que va a incrementar la mortalidad. Entonces se necesita administrarle antibióticos al paciente. Y a los 6 meses, los lactantes todavía tienen una función immunitaria normal porque hay una disfunción esplénica, pero ya a los 5 años, ya los niños tienen una esplenia funcional completa. Independientemente de la edad, prácticamente todos los niños que tienen anemia drepanocítica van a poseer un riesgo de infecciones, como ya mencioné, infecciones bacterianas, y eso puede llevar a la muerte. Entre los organismos encapsulados que pueden producir infecciones están el Streptococcus pneumoniae, la Haemophilus influenza tipo B y la Neisseria meningitidis. Bueno, entre otras las manifestaciones está la crisis aplásica, la cual es por el parvovirus humano B19. Esta presenta una gran amenaza para los pacientes que tienen una anemia drepanocítica. Estas infecciones prácticamente van a producir una aplasia eritrocitaria temporal, y esto es lo que hace que va a limitar la capacidad de producción de los reticulocitos y va a ocasionar la anemia, que es altamente importante. ¿Cuándo debemos de pensar que un paciente tiene parvovirus humano B19? Debemos de pensar en aquel paciente que tiene drepanocitosis, que tiene fiebre y que tiene además reticulocitopenia. Este parvovirus es altamente contagioso, por lo tanto se debe tener una gran precaución con ya que se puede diseminar nosocomialmente. Y tenemos que se trata de forma conservadora por medio de transfusiones de eritrocitos hasta que el paciente esté hemodinámicamente estable. Continuando con el secuestro esplénico, esta es una complicación que es bastante mortal y que va a afectar principalmente a los lactantes y a los niños que tienen drepanocitosis.
Este secuestro se va a presentar en la 5ª semana de vida, aunque lo habitual es que se presente entre los 6 semanas de vida hasta los 2 años. Entonces aquí lo que pasa es que el vaso va a aumentar rápidamente de tamaño y el niño va a sentir dolor abdominal izquierdo. Y como hay un atrapamiento de la sangre por el vaso, va a disminuir la concentración de la hemoglobina al menos 2 gramos por decilitro respecto a la hemoglobina basal. Además de eso, se va a producir también una hipovolemia y por lo mismo del atrapamiento de la sangre por el vaso basal. Entonces el tratamiento de va a consistir en que debemos de mantener al paciente hemodinámicamente estable, se le van a dar líquidos isotónicos o transfusiones sanguíneas, o sea, para tratar este secuestro, y las transfusiones de sangre lo que hacen es que van a abortar ese atrapamiento de los eritrocitos en el vaso y como hacen esto, lo que hace es que libera estos eritrocitos y ya va aumentando con esto la concentración de la hemoglobina. Entonces se deben administrar alrededor de 5 mililitros por kilogramo de eritrocitos y esto es con la finalidad de mantener la hemoglobina por arriba de los 8 gramos por decilitro después de la transfusión. Bueno. Y voy a hablar del dolor drepanocítico. El dolor drepanocítico se presenta como una dactilitis o un síndrome de pie-boca. Prácticamente esta es una manifestación que es bastante dolorosa en los lactantes y en los niños. Prácticamente se da en el 2.º año de edad. Ya en el 2.º año de edad ya se han presentado alrededor del 50% de los pacientes han presentado dactilitis o síndrome de mano-pie-boca. La dactilitis prácticamente a menudo es unilateral o puede ser simétrica, pero si esta es unilateral, debemos de tener cuidado porque esta se puede confundir con osteomielitis y vamos a hacer un diagnóstico erróneo y le vamos a dar un tratamiento diferente. David. Por eso es que siempre... ¿Hola? Sí, nada más corregirle que no es mano-pie-boca, porque el mano-pie-boca es una enfermedad viral. Síndrome mano-pie. Solo es mano-pie. Uno se confunde mucho, nos confundimos, le agregamos la boca, pero no tiene que ver nada la boca. Vaya. Sí, el signo fundamental de la anemia falciforme tenemos que es el dolor vasooclusivo. Y el dolor drepanocítico prácticamente se va a producir a nivel general, es decir, que se va a producir en cualquier parte del cuerpo, pero con mayor frecuencia se produce en el tórax, en el abdomen y en las extremidades. En sí se va a producir un episodio doloroso al año y prácticamente estos son repentinos y son tan dolorosos que pueden afectar a la vida cotidiana del paciente. Además, ese dolor se puede como exacerbar o precipitar ya sea por estrés físico, por hipoxia, por acidosis sistémica o local. Entre el tratamiento prácticamente el tratamiento es muy variable. Por lo general se le va a dar al paciente paracetamol o un fármaco que sea no esteroideo en las fases iniciales del dolor y ya después se le puede indicar un analgésico combinado como hidrocodona, un opiáceo oral de acción corta o de acción larga. Aquí está esta imagen en la cual es una radiografía de un lactante que tiene drepanocitosis, en la cual en la imagen izquierda se puede evidenciar que el niño tiene drepanocitosis, pero no hay ningún cambio en los huesos del niño. Y ya en la imagen de la mano derecha ya hay signos destructivos y de reacción perióstica. Y esto es una semana después de haberse tomado la imagen anterior. Y aquí está la descripción y medidas de alivio. Estas son fases. En la fase basal, que prácticamente aquí el niño todavía no va a presentar ningún tipo de dolor, entonces no es necesario darle ninguna medida para que se alivie. Y está en la fase 2, que es la fase previa al dolor. Todavía el niño no siente ningún dolor, pero ya muestra algunos síntomas o signos que son prodrómicos del episodio vasooclusivo, como ictericia escleral, anemia. Entonces, como no hay presencia de dolor, todavía no es necesario dar ninguna medida de alivio. En la fase 3, que es la fase de punto de inicio del dolor, aquí sí, ya el niño va a referir que hay dolor sordo leve y que prácticamente va a ir aumentando de forma gradual y de ahí se desvanece. Pero en sí solo se va a dar en una área específica del cuerpo. Y aquí sí se le van a administrar ya al niño ya analgésicos que son más suaves, como el ibuprofeno y el paracetamol.
En la fase 4, que es la fase de aceleración del dolor, aquí el dolor sigue aumentando, va desde leve a moderado, y ya va a aparecer en varias áreas del cuerpo. Entonces aquí ya esos analgésicos suaves ya no le van a funcionar al paciente, ya necesitamos darle analgésicos orales que son más potentes y lo podemos combinar con otro tipo de ya sea reposo, con calor o que distraigan al niño para que no sienta el dolor. Y en la fase 5, que es la fase de experiencia máxima de dolor, aquí el dolor está demasiado intenso y va a seguir aumentando y a tal grado que va a incapacitar al niño y no se va a aliviar ya con los analgésicos. Entonces, con los analgésicos orales, aquí el niño va a describir el dolor como una puñalada, como algo insoportable, y prácticamente aquí ya los cuidadores o los familiares van a acudir a la emergencia porque ya no le están haciendo efectos estos analgésicos orales al niño. Y en la fase 6, que es el punto de inicio de disminución del dolor, aquí ya el niño ya llegó al centro hospitalario y ya se le indicó analgésicos intravenosos y se le administró líquidos y ya empieza a disminuir el dolor. Y prácticamente siempre el dolor sigue, pero este es agudo y es pulsátil y va disminuyendo lentamente. En la fase 7, que tenemos que esta es la disminución continua del dolor. Aquí el dolor sigue disminuyendo y esto lo hace ya sea de manera lenta, de manera rápida. Ya aquí el niño ya se vuelve a incorporar a la vida cotidiana, es menos irritable, el nivel de dolor ya es poco, ya el niño mejora la movilidad, ya está el niño también más animado. Y en la fase 8, que es la fase de resolución del dolor, ya el dolor ya es más tolerable, o sea, no se ha ido el dolor completamente, pero ya el niño lo tolera mejor y ya se pasa de nuevo a los analgésicos orales suaves como el ibuprofeno y la acetaminofén, y el niño se vuelve a incorporar a sus actividades de la vida cotidiana. Entre otras, tenemos que estar la necrosis vascular, que prácticamente es bastante frecuente en los niños que tienen drepanocitosis, y prácticamente se va a dar un dolor que puede ser ya sea agudo o crónico y que suele afectar más que todo a la cabeza del fémur, pero también pueden haber otras zonas afectadas como la cabeza del húmero y la mandíbula. El tratamiento inicial de prácticamente que no hay un tratamiento óptimo para esta necrosis vascular, pero se debe como referir a un especialista para que trate cada una de esas enfermedades de manera específica. Y, podemos indicar o referirlo a un fisioterapeuta en el cual va a valorar el aumento de la potencia y la reducción del peso durante las actividades de la vida diaria para que no se agrave el dolor producido por esta necrosis vascular. Continuando con las otras manifestaciones, tenemos el priapismo, en el cual esta es una erección peniana, es involuntaria que se va a presentar en los varones y prácticamente la media de edad de esta es a los 15 años, pero el libro menciona que ha habido o se han descrito casos en los que se dan los niños de 3 años. Y en sí, para los 20 años ya alrededor del 90% de los pacientes ya han presentado un episodio de priapismo. El tratamiento para es óptimo. El tratamiento óptimo para es desconocido, por lo que se suelen emplear medidas de sostén como duchas calientes, ejercicios aeróbicos que son de corta duración o medicación analgésica. Y si persiste por más de 4 horas, ya se debe de tratar con aspiración de sangre del cuerpo cavernoso. Además de esto, se debe irrigar con adrenalina diluida y para producir la detumescencia inmediata del pene. Están las complicaciones, hay complicaciones neurológicas y hay complicaciones pulmonares. Entre las complicaciones neurológicas tenemos que va desde un accidente cerebrovascular isquémico agudo hasta una alteración silente clínicamente, pero ambos estos se van a comprobar con las pruebas de imagen. En el caso del accidente cerebrovascular,
se define como desde un punto de vista funcional como un déficit neurológico focal que dura más de 24 horas, a diferencia del infarto silente, que no va a haber defecto, no va a haber déficit neurológico focal y 24 horas, y hay presencia de lesión en la resonancia magnética, de lesión en la T2. Pásale. En las complicaciones pulmonares, prácticamente esta es la segunda causa más frecuente de hospitalización y se va a asociar a una mortalidad significativa. Y se manifiesta como un síndrome torácico agudo, que esta es una complicación pulmonar, que hay riesgo vital de anemia drepanocítica. Prácticamente aquí el paciente va a manifestar fiebre, disnea, hipoxia y va a manifestar dolor torácico o tos. Esta es una imagen en la cual es un probable infarto pulmonar en un paciente de 15 años que tiene la enfermedad drepanocítica, en el cual en la imagen izquierda se puede evidenciar que hay un derrame pleural en el lóbulo inferior derecho y también hay consolidación. Y ya en el lado derecho, que ya se tomó posteriormente, 24 horas posteriormente a la primera imagen, y aquí ya se va a ver un derrame masivo en los lóbulos inferior, medio y derecho. Pasar. En cuanto a las consideraciones terapéuticas, tenemos que se da la hidroxiurea, que prácticamente este es un fármaco mielosupresor y este es el único fármaco en sí que va a poder reducir los episodios de dolor. Y se va a dar una dosis de 15 a 20 miligramos por kilogramo, es una dosis diaria, la cual vamos a ir aumentando. Cada 8 semanas vamos a aumentar 5 miligramos por kilogramo, pero es que tenemos que estar pendientes de que no hayan signos de toxicidad. Y vamos a alcanzar esto, o sea, vamos a llegarlo a 75 miligramos por kilogramo por dosis, pero siempre tenemos que tener cuidado de, como ya mencioné, que no hayan o que no aparezcan toxicidades. Además de eso, en las transfusiones de Matías, en la cual prácticamente estas se van a poder dar en el síndrome torácico agudo, en los pacientes que tienen crisis aplástica, en el secuestro aplásico y en el accidente cerebrovascular agudo. Y está el trasplante de células madres hematopoyéticas, que prácticamente ese es el único que va a curar la anemia drepanocítica, que es este trasplante. Pero no se va a indicar en todos los pacientes, sino que en aquellos que tienen síndrome torácico agudo a repetición y que tienen accidentes cerebrovasculares. Pero prácticamente que es como cuesta, ¿no? Porque los padres tienen que ser donantes que sean adecuados y muchas veces no se puede por eso. Y eso es todo de mi parte. Ahora vamos a revisar lo que son los síndromes talasémicos. Tenemos que hay dos definiciones, están los síndromes talasémicos y están las hemoglobinopatías talasémicas. Empecemos por el concepto de talasemia, que es un grupo heterogéneo de los trastornos hereditarios que van a tener como característica común el defecto de la síntesis de las cadenas de globina. Recordemos que el eritrocito tiene 4 cadenas, tiene las 2 alfa y las 2 beta, que estos nos van a ayudar a ser los transportadores del oxígeno. Esto va a provocar una disminución de las cadenas de globina y esta disminución de la síntesis va a provocar un desequilibrio de las cadenas alfa y beta, haciendo que se acumule de forma normal la globina excedente, que va a causar una hemólisis e eritropoiesis ineficaz que se va a presentar en forma de una anemia microcítica e hipocrómica. Entonces aquí tenemos las cadenas de globina, las alfa y las beta, y dependiendo de cuáles son las que están alteradas, va a tener el nombre de síndrome talasémico, que las más frecuentes van a ser las talasemias beta y las talasemias alfa. Son defectos hereditarios estos y van a ser de forma autosómica recesiva. Ya voy a retomar esa parte. Luego tenemos la definición de la hemoglobinopatía talasémica. Este va a ser un grupo de trastornos en el cual hay una estructura
anormal o la producción anormal de la molécula de hemoglobina. Este también va a ser hereditario, se va a transmitir de padres a hijos. En cuanto a la epidemiología, tenemos que anteriormente se creía de que las talasemias eran específicas de una región. Como podemos ver en el mapa, las betas talasemias eran más frecuentes en el Medio Oriente y en Asia Occidental, y las alfas talasemias estaban en el sur de Asia, y las anemias drepanocyticas se creían de que estaban concentradas en el continente africano. Pero actualmente se cree que el 5% de la población mundial es portadora de un gen de hemoglobina potencialmente patológico. Tenemos que las beta-talasemias se producen por la producción disminuida de las cadenas de polipéptidos beta, y por estas mutaciones o de lesiones de este gen de beta-globina va a haber una producción anómala de hemoglobina alfa. Aquí tenemos un esquema en el que tenemos que ambos padres tienen que ser portadores del gen anómalo de la beta-hemoglobina, que se encuentra en el cromosoma 16, y como es autosómico recesivo, para que el hijo salga afectado con la beta-talasemia, tiene que tener ambos cromosomas afectados, ambos genes. Las beta-talasemias se van a dividir en 3 categorías. Tenemos las talasemias menores con rasgos talasémicos, tenemos las beta-talasemias intermedias y las beta-talasemias mayores o la anemia de Cooley. La talasemia menor o de rasgo talasémico va a ser caracterizada porque hay un daño en uno de los genes. Estos pacientes van a ser más que todo asintomáticos hasta que haya un agente estresante que desencadene la enfermedad. Va a haber un aumento de la hemoglobina alfa 2 y de la hemoglobina fetal, y en cuanto a la clínica vamos a tener que estos pacientes padecen de anemias microcíticas, y en los exámenes de laboratorio vamos a ver que hay que la hemoglobina corpuscular media va a estar normal, aunque en el frotis de sangre periférico vamos a encontrar células diana. Luego tenemos la beta-talasemia intermedia, que estos son anemias severas, pero no van a necesitar transfusiones sanguíneas, ya que sus niveles de hemoglobina son bastante estables, vienen siendo de 6 a 9 gramos por decilitro, por lo que no van a necesitar ese tratamiento. Y luego tenemos las beta-talasemias mayores, que estos son los pacientes autosómicos recesivos que tienen daño en ambos genes de la beta-globina, y van a tener anemias y alteraciones morfológicas de los eritrocitos, y esto se va a ver evidenciado en los primeros 6 semanas de vida. Estos pacientes van a padecer de esplenomegalia a partir de las 8 semanas de vida debido al secuestro esplénico, y la hemoglobina va a estar sumamente baja, va a ser de 3 a 5 gramos por decilitro, por lo cual ellos sí van a necesitar de transfusiones sanguíneas. Van a haber aumento de los reticulocitos, y la hemoglobina alfa 2 y la hemoglobina fetal van a estar aumentadas. En cuanto a sus características clínicas, aquí tenemos unos pacientes con beta-talasemias mayor que van a presentar las fases de ardía o fases mongólicas, que también mencionaba la literatura. Estos pacientes van a tener una hiperplasia de médula ósea axilar, va a haber una discordancia entre sus fases anatómicas de la cara, va a haber un abombamiento de la frente y adelgazamiento óseo, por lo cual los pacientes van a estar predispuestos a tener fracturas patológicas de los huesos largos y de las vértebras. Estos pacientes van a padecer de falta de apetito, por lo cual pueden padecer de inanición, están propensos a infecciones y de disfunciones endocrinas. En el examen de sangre podemos ver hipocromía y microcitosis, y estos pacientes van a tener anemias hemolíticas. En cuanto a las alfa-talasemias, estas se van a deber por la menor producción de las cadenas polipépticas de alfa, y como resultado de estas deleciones de uno o más genes alfa
hay 4 alelos alfa, 2 en cada uno de los cromosomas, de los pares de cromosomas. Este gen va a estar duplicado y dependiendo de los genes que estén alterados va a darse esa clasificación. Están las talasemias alfa positivas y están las talasemias alfa 0. Las talasemias alfa positivas van a ser por la pérdida de un solo gen del cromosoma alfa y las alfa 0 va a ser porque están afectadas ambos genes de los cromosomas. Clínicamente tenemos que las alfa-talasemias se van a dividir en 4 categorías. Tenemos a los portadores silentes, a las talasemias menores, la hemoglobinopatía alfa y el síndrome de Hidrox fetal. Tenemos que, para que un paciente esté normal, tiene que tener sus 4 alelos alfa funcionales. En el caso de los pacientes con talasemias alfa, en el caso del paciente con talasemia silente, tenemos que tiene el 75% de sus alelos funcionales y solamente tiene uno que está disfuncional. Luego tenemos la enfermedad por la tenemos la talasemia menor, que va a ser porque un paciente tiene 50% de sus alelos afectados. En cuanto a la enfermedad de la hemoglobina H, tenemos que estos pacientes van a tener solo un alelo funcional, el 75% va a ser anormal. En estos pacientes vamos a encontrar células en diana y en estos pacientes vamos a encontrar lo que son los cuerpos de Heinz. Aquí están. Y por último tenemos el síndrome de Hidrox fetal, que estos son los pacientes que no van a tener ningún alelo funcional de las cadenas alfa y esta patología es incompatible con la vida. Luego tenemos a la beta talasemia, que es una forma menos común a comparación de la beta talasemia. Esta va a haber un deterioro de la producción de las cadenas delta y de las cadenas beta, por eso su nombre. Y estas mutaciones pueden ser heterocigóticas u homocigóticas. Luego tenemos las hemoglobinopatías talasémicas, que como mencionaba anteriormente es debido al defecto único que va a determinar la disminución de la síntesis de las cadenas de globina y esto va a presentar su alteración de estructura primaria. Tenemos 3 entre las principales. Está la hemoglobina de Lepore, que es una forma de talasemia delta beta. Tenemos la hemoglobina Constant Spring, que está relacionada con la alfa talasemia, y la hemoglobina fetal en la edad adulta, que también es conocida como la persistencia hereditaria de la hemoglobina fetal, y esta es considerada como una forma atenuada de una talasemia. Las características clínicas que van a presentar los pacientes con talasemia van a ser descompensación cardíaca debido por la anormalidad de las células formas de la sangre. La hemoglobina corpuscular media va a ser menor de 4 miligramos por decilitro. Estos pacientes van a, anteriormente los pacientes presentaban fatiga, anorexia y letargo debido a la anemia grave de lactantes y niños. Pero ahora con el tratamiento de las transfusiones sanguíneas han disminuido esta sintomatología, por lo cual ya no es tan frecuente. Luego tenemos que estos pacientes pueden presentar tintes ictéricos y palidez, por lo cual en piel se va a ver un tinte como verdoso, pálido, y estos pacientes van a tener anemia ferropénica por el aumento de la demanda de hierro. Entre las disfunciones endocrinas que ellos van a tener está el hipotiroidismo, hipogonadismo gonadotrópico, el déficit de la hormona de crecimiento, va a haber diabetes mellitus y hipoparatiroidismo. El diagnóstico se puede hacer en base a clínica y por exámenes de laboratorio. Clínicamente lo podemos identificar por medio de los padres, ya que mencionamos que era por herencia, entonces
con los padres portadores podemos identificar por medio de un hemograma y frotis de sangre periférica la hemoglobina alfa 2 y la hemoglobina fetal. Y en el hemograma si tienen una anemia microcítica hipocrómica, y en el frotis de sangre periférica si hay un aumento de los reticulocitos o que haya células en diana o los cuerpos de Heinz. Ya en pacientes menores lactantes o que aún se encuentren en el vientre, el diagnóstico se va a dar por cadenas de globina o por ADN molecular. El análisis de ADN va a ser el principal diagnóstico prenatal y se puede hacer por medio de reacción de cadenas de polimerasa, extrayendo vellosidades placentarias por medio de la amniocentesis. El tratamiento de las beta-talasemias se va a dividir en dos. Si los pacientes son asintomáticos no van a requerir de un tratamiento, pero si los pacientes presentan una talasemia severa o grave, van a necesitar de transfusiones periódicas de sangre, más o menos mensuales, para poder evitar estas anemias tan graves y que la hemoglobina suba al menos hasta 10 gramos por decilitro. También recordar que como se le está haciendo transfusión de una sangre diferente a la de ellos, hay que agregarle defetroxamina a la transfusión para evitar una sobrecarga de hierro. También se recomienda el uso de ácido fólico y la esplenectomía para los pacientes que tienen hiperesplenismo intenso y que ya está comprimiendo los órganos aledaños. Entonces se les recomienda hacer una esplenomegalia. Y de todos estos tratamientos, el único que va a ser curativo va a ser el trasplante de médula ósea, en el cual del 75-90% de los pacientes van a tener una supervivencia de más o menos 5 años. Solamente que es complicado para los pacientes conseguir donantes de médula ósea, ya que tiene que ser compatible con ellos para evitar los rechazos. En el diagnóstico prenatal tenemos que la beta-talasemia se puede dar por un antígeno de histocompatibilidad. El diagnóstico temprano va a ser la clave. Entonces, identificar los pacientes que tienen beta-talasemia o que pueden llegar a desarrollarla por medio de su herencia, pueden ser tratados por medio del trasplante de médula ósea por un miembro de la familia. Y hay que identificar el antígeno de histocompatibilidad para el tratamiento de beta-talasemias por medio de sus hermanos o por medio del cultivo de células del cordón umbilical para poder hacer un futuro trasplante. Ahora con la esferocitosis. La esferocitosis es un trastorno de las células formas de la sangre que debido a que no tienen la forma habitual de un disco bicóncavo, sino que adquieren la forma redonda como de una esfera, por eso el nombre de esferocitosis. Y esto va a causar de que los eritrocitos sean más frágiles debido a la forma que adquieren. Epidemiológicamente tenemos que es la anemia hemolítica más frecuente en el mundo. Está presente en todo el mundo, pero está principalmente en lo que es Europa del Norte. La prevalencia viene siendo de 1 en 5,000 personas y 2/3 de los casos van a presentarse de forma autosómica dominante, a comparación de las de las talasemias que vimos que eran autosómicas recesivas. El resto de los pacientes que no son autosómicas dominantes, que viene siendo como el 25% de ellos, va a ser porque son hijos adoptivos o porque hay mutaciones de los genes o por otras causas.
En cuanto a la fisiopatología, tenemos que la estructura de la hemoglobina está compuesta por una bicapa lipídica, y en esta bicapa lipídica van a haber unas proteínas. Las proteínas que van a estar siendo afectadas para que la estructura del eritrocito sea diferente van a ser las de banda 3, la 4.2 anquirina, la beta-espectrina y la alfa-espectrina. Estas, al ser modificadas, van a intervenir en las interacciones verticales del eritrocito, por lo cual no va a tener esa fluidez de intercambio de proteínas. Fisiopatológicamente tenemos que hay dos fenómenos que van a intervenir en la ferrocitosis. Tenemos el efecto en el citoesqueleto de la membrana y tenemos el secuestro esplénico. Cuando se da el defecto de citoesqueleto de la membrana, vamos a tener que va a disminuir la estabilidad de la membrana. La literatura menciona que va a haber una fragilidad osmótica de los eritrocitos, por lo cual van a tener una pérdida de la membrana y va a causar la eferocitosis. Estos eferocitos, al llegar a vaso, debido a que tienen esta fragilidad, puede causar un atrapamiento esplénico, y al estar ahí puede haber una eritrostasis. Bueno, hay una eritrostasis, que esto va a ser influenciada por dos cosas: por los cambios del pH y por las hipoglucemias, que esto va a causar una fagocitosis y una hemólisis extravascular. En cuanto a las manifestaciones clínicas, tenemos que esos pacientes van a sufrir de insuficiencia cardíaca de alto gasto debido a la anemia. Van a haber hiperplasias medular por la eritropoiesis ineficaz, y va a haber anemia. Estos pacientes van a tener tintes ictéricos, fatigas e intolerancias al esfuerzo debido a la insuficiencia cardíaca de alto gasto. También la literatura mencionaba de que estos pacientes van a estar predispuestos a las hiperbilirubinemias, por lo cual ellos van a tener cálculos biliares a muy temprana edad. El diagnóstico, principalmente por los antecedentes, por frotis de sangre, por la química sanguínea, se van a encontrar reticulocitos aumentados. Luego tenemos por los antecedentes familiares, por clínica se puede hacer el diagnóstico si uno de los padres tiene una ferrocitosis, y por la presencia de esplenomegalia a la hora del examen físico si el vaso está aumentado de tamaño. Y en el hemograma vamos a ver un aumento de la hemoglobina corpuscular media. En cuanto al tratamiento, por la ictericia los pacientes van a necesitar fototerapia y la exsanguinotransfusión, que esto va a ser una transfusión sanguínea medida de cuántas plaquetas y glóbulos rojos van a necesitar, y va a ser como muy específico, y tiene que ser un tratamiento estéril para evitar infecciones. A estos pacientes se le van a administrar también ácido fólico en la eferocitosis hereditaria moderado a grave, y también se recomienda la esplenectomía para el cese de las complicaciones. Solamente. Ok. Vale, miren, voy a hacer ciertas consideraciones. Vamos a comenzar. Muy bonito el seminario, pero que lo hemos oído desde el principio, ¿verdad? Bueno, empecemos con la charla de Alejandra. Alejandra nos hablaba de la coagulación, ¿verdad? Recordar de que es un mecanismo de defensa que tiene el cuerpo, la coagulación, ¿sí? Para protegernos ante heridas, sangrados, ¿sí? Entonces, eso se llama hemostasia, el proceso mediante el cual
el cuerpo se autorregula para no sangrar, se llama hemostasia, donde están incluidos prácticamente muchas componentes. Entre estos están las plaquetas, los factores de coagulación y lo que es el endotelio, ¿verdad? De las plaquetas vamos a hablar que tienen la característica que son las que nos van a hacer un tapón de coágulos, ¿sí? Pero necesita la estabilización a través de los factores de coagulación. Si yo no tengo plaquetas, sangro. Si yo no tengo factores de coagulación, sangro. Las plaquetas tienen la característica que se adhieren entre sí, es una cualidad de ellas, adherencia. Los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos, inhiben la agregación plaquetaria. La aspirina hace una inhibición irreversible y los AINES hace el resto, ¿verdad? Hacen una inhibición reversible. De ahí que los que toman aspirina en forma crónica hay que suspender la aspirina por 7 días más o menos para que la función plaquetaria empiece de nuevo a surgir de agregación plaquetaria. En cuanto a la coagulación, diremos que hay factores de la coagulación y la cascada de la coagulación se divide en 3 grandes componentes: la vía intrínseca, la vía extrínseca y la vía común. De la vía intrínseca, normalmente en forma teórica se ha dividido así. Tiene que ver porque hay una destrucción del endotelio, del contacto de una herida, por decir algo, el endotelio capilar, y empieza a surgir una cascada, es decir, cada factor de coagulación que está inactivado va a activar a otro, se activa, perdón, y este va a activar a otro que está inactivado. Y este comienza con el factor de la coagulación 12, ¿sí? El 12 activa al 11, el 11 activa al 9, el 9 junto con el 8 van a ir a activar lo que es el factor 10. El factor 10 es prácticamente la vía común, donde la vía intrínseca y la vía extrínseca se unen, ¿sí? Es el factor de Stewart-Power, se llama el factor 10. Ahora, si usted se fija en la vía intrínseca, está el factor 8, el factor 9, que son los involucrados y el 11, ¿sí? Factor 8, 9 y 11. El 12 activa el 11, el 11 activa el 9, el 9 se junta con el 8 y llegan a activar el 10º. De tal forma que cuando yo tengo una enfermedad de la vía intrínseca, hay un examen muy importante y sencillo que se llama tiempo, el TPT, tiempo parcial de tromboplastina, TPT. Cuando usted ve un TPT prolongado, usted podrá decir que está ante una posible defecto de la vía intrínseca. Cuando usted tiene el TPT alterado, tiempo parcial de tromboplastina. Luego tenemos la vía extrínseca, que ahí el factor más importante es el factor 7, ¿sí? De hecho, se dice que la vía extrínseca es el amplificador de la cascada de la coagulación, el factor 7. Y cuando yo tengo pacientes que sangran, ya hay factores fabricados o hechos en forma molecular, y ahí tenemos el factor 7, ponemos el factor 7, que es la vía extrínseca. Cuando yo tengo alteración de la vía extrínseca, el valor o el examen que se va a alterar es el valor de protrombina, el famoso TP, ¿sí? Fácil. Usted va a mandar 2 exámenes, el TPT mide la vía intrínseca y el TP mide la vía extrínseca, o sea, es decir, el factor 7. El TP prolongado, el tiempo de protrombina, mide sobre todo los factores dependientes de vitamina K.
en alguna forma. Sí, va. Luego de que se ha llegado a activar el factor 10, yo creo que les voy a subir la presentación y van a ver la segunda, la tercera slide de la doctora, de Alejandra. Van a ver que empieza a formarse un tapón hemostático, pero necesito que este tapón hemostático se refuerce. Entonces ahí viene el factor 13 de la coagulación, el estabilizador. El factor 13 actúa al final de la cascada de la coagulación. Y entonces, al tener alteraciones de las plaquetas, factores de la coagulación, vamos a encontrar muchas enfermedades. Dentro de eso voy a empezar los que me dijo la doctora, los que empezamos a ver, que son las hemofilias. Las hemofilias A y B, que es deficiencia del factor 8 y 9 respectivamente, son enfermedades ligadas al cromosoma X, ¿sí? Es decir, las mujeres no lo padecen, las mujeres son las portadoras, porque la mujer tiene 2 cromosomas X y el varón solo tiene un cromosoma X. En el caso del varón, si un cromosoma X se altera, se presenta la enfermedad. En cambio, en la mujer no. Si un cromosoma X se altera, pues tiene el otro que está sano. Entonces, que quede claro que las hemofilias son de transmisión del cromosoma X, sexual, ¿sí? La madre transporta la enfermedad, son portadores, y el varón padece la enfermedad. Quizás habrán casos excepcionales en donde la madre puede tener alguna variedad de hemofilia cuando los 2 cromosomas X están afectados. Sumamente raro. De las hemofilias, el más común es la hemofilia A, que es la deficiencia del factor 8. La hemofilia B es menos frecuente que la A. Lo voy a hablar en forma puntual, pero usted va a revisar el seminario. Vamos a decir que la A y la B necesitamos del factor 8 y 9. Hay ya comercialmente hechos componentes de factor 8 y componentes del factor 9. El componente del factor 9 es más escaso. La complicación más temida, o mejor dicho, más común de las hemofilias, complicación más común de las hemofilias son los hematomas. Y dentro de esos, las hemartrosis. Se inflan las articulaciones, principalmente la de las rodillas. Puede haber codo, puede haber cadera, que son las más comunes. Cuando usted vea un hemofílico, usted debe pensar en hemartrosis. Y la doctora hablaba de las artropatías hemofílicas, que son desnaturalización de la articulación. Hay una desconfiguración, hay una clasificación de las hemofilias en cuanto a artropatías crónicas. Son artropatías crónicas, terminan en invalidez porque destruye el cartílago. El nivel ideal de la cantidad de factor 8 o 9 que usted debe de tener en sangre, idealmente debe ser del 35% al 50% del factor respectivo para producir hemostasia. La clasificación de las hemofilias es los que tienen menos del 1% de la cantidad de factor. Usted, por decir algo que está sana, usted tendrá del 70 para arriba, usted está sano. Pero los hemofílicos solo tienen el 1% de ese factor. Los graves, menos del 1%. Los moderados tienen del 1 al 5% y los leves tienen del 5 al 40% de factor 8 o 9. Hay un eslabón entre el 40 y el 70% que no se ha logrado clasificar. Pero en base a la cantidad de factor que tienen, ya sea menor al 1%, del 1 al 5 o mayor así son las complicaciones temidas. Los menores del 1%, los que tienen una hemofilia grave, que tienen menos del 1% de actividad del factor respectivo, esos sangran con estornudar, ¿sí? Esos sangran con una caída. La causa de muerte principal de los hemofilias son hemorragias intracraneanas.
se golpea un hemofílico con trauma craneoencefálico, ese estaca, ¿sí? Aunque tenga Glasgow de 15 puntos. La profilaxis, bueno, la profilaxis es pasar derivados de factor 8 o factor 9 en forma repetitiva a fin de mantener un valor de actividad del factor 8 entre el 20 al 40%. ¿Qué más? Ya dijimos vía intrínseca, vía extrínseca. La vía extrínseca es un amplificador de la vía de la cascada de la coagulación. Bueno, vamos a ver. Los pacientes a quienes yo les transfundo en forma repetitiva, factor 8, factor 9, lo que podemos causar es una formación de anticuerpos, ¿sí? hacia esos factores. Entonces, la formación de anticuerpos contra los factores específicos se llaman la formación de inhibidores, ¿sí? Inhibidores del factor. Si usted tiene un paciente que le provoca, ¿cómo se llama? Anticuerpos o inhibidores, usted por más que le pase al paciente no va a tener un efecto terapéutico. Eso es en cuanto a las hemofilias. En la enfermedad de von Willebrand, vamos a decir que la patología hemorrágica más frecuente que hay, la de von Willebrand, y vamos a decir que el factor de von Willebrand tiene varias funciones. Von Willebrand sirve para transportar el factor 8, ¿sí? Sirve como un acarreador del factor 8. También sirve para permitir un reclutamiento de las plaquetas y se agreguen las plaquetas. Y el factor de von Willebrand también sirve para proteger al factor 8 y no sea consumido. Más o menos esas son las funciones de von Willebrand. Ahora, al no haber von Willebrand, el von Willebrand está dentro de las células endoteliales, ¿sí? Del vaso capilar. Al no haber von Willebrand, sirve como acarreador del factor 8, pueden haber sangrados de menor calibre, así se le llama, sangrados de mucosas o de pequeño calibre. Es el tipo de hemorragias más común que hay. Y ahí vamos a hablar que von Willebrand tiene varios tipos, el 1, el 2, el 3, según la cualidad y la cantidad del factor 8, del factor de von Willebrand. Es una enfermedad específica sobre la deficiencia de este factor de von Willebrand. En las hemofilias el tratamiento es transfundir un factor acumulado o hecho comercialmente. En este caso, en el 8 vamos a transfundir factor 8 y en el 9 vamos a transfundir factor 9. Pero a veces no hay factor, son muy caros. El crioprecipitado tiene factor 8, ¿sí? El crioprecipitado tiene factor 8. No tiene factor 9, ¿sí? El crioprecipitado tiene factor 8, factor de von Willebrand, tiene fibronectina, tiene proteína C y proteína S, que es lo que usamos, que son como reguladores también de la coagulación. Eso tiene crioprecipitado. ¿De dónde sale el crioprecipitado? Sale de un ultrafiltrado del plasma, ¿sí? Entonces al plasma lo empiezan a ultrafiltrar y sale el crioprecipitado. El crioprecipitado no tiene factor 9. Si usted no tiene derivados de factor 9, lo que le toca a ese niño es plasma congelado, no críos. Ahora, usted no tiene crío para un factor, para una hemofilia A, póngale plasma. El plasma tiene todos los factores de la coagulación, tiene toditos el plasma.
pero el crío es un concentrado de factor 8, ¿sí? Aproximadamente el crío precipitado tiene 80 unidades de factor 8, más o menos, 80 unidades de factor 8. Entonces nosotros cuando nos llegan a la emergencia estos pacientitos, buscamos el nivel hemostático de factor 8 y que más o menos dijimos andaba ahí entre el 35% al 50% de actividad del factor respectivo. ¿Qué más? Para calcular el peso, bueno, eso es terapéutica, eso ya del hematólogo. Nosotros como personal de emergencia lo usamos, es multiplicar el peso por el porcentaje de actividad que queremos. En este caso yo quiero un porcentaje de actividad del 50%. Si yo tengo un niño de 10 kilos, lo voy a multiplicar por 50%, que es el porcentaje de actividad del factor 8. 10 por 50 son 500, y lo multiplico por 0.5 y eso me va a dar la cantidad de factor 8 que yo necesito, ¿sí? Que son 250 unidades. En el caso de la hemofilia B, lo que hacemos es que lo multiplicamos por 1.3. El peso, 10 kilos, porque yo quiero un porcentaje de actividad del 50%, dijimos que era entre el 35 y 50%, y lo multiplico por 1.3. Va, me voy a von Willebrand. Dijimos que von Willebrand son sangrados de mucosas. En las niñas nunca se supo que era von Willebrand hasta que vino la menstruación. Empiezan a tener metrorragias, que son sangrados abundantes durante el ciclo y a veces son prolongados. Nos llegan muy frecuentes esos casos en emergencia, y eso se debe a una deficiencia de factor de von Willebrand que hay que ir a titular. Voy a ir un poquito más rápido, ya vimos esto. Vamos a ver lo que es la drepanocitosis, perdón, la PTI, como dijo la doctora Gardi. Con la púrpura trombocitopénica inmune, decir que es una enfermedad inmunológica. Son anticuerpos que se pegan a las plaquetas y estos anticuerpos destruyen a las plaquetas. ¿A dónde destruyen las plaquetas? En el vaso. Por eso estos niños, en los casos crónicos, hay que ir a hacer esplenectomía, porque el vaso detecta que la plaqueta está fijada o tiene un símbolo de destrucción. Entonces de parte del tratamiento es la esplenectomía. La púrpura trombocitopénica inmune es una patología muy frecuente en niños con descensos de plaquetas por debajo de 20.000 plaquetas. Se llama PTI, púrpura trombocitopénica inmune húmeda, aquella que presenta sangrados, ¿sí? Mucocutáneos, ya sea la piel, petequias o mucosas, sangran de la nariz. Una PTI húmeda y una PTI en lactantes, menores de 2 años, es una indicación de usar inmunoglobulinas. La púrpura trombocitopénica inmune, el tratamiento más frecuente utilizado son las inmunoglobulinas humanas. Se utiliza de 0.8 gramos a 1 gramo por kilo por 1 o 2 días. El ascenso es inmediato, ¿sí? El otro medicamento de uso frecuente son los esteroides. La metilprednisolona o la prednisona oral de 1 miligramo a 2 miligramos por kilo peso del día. Anticuerpos monoclonales hay, pero son muy caros. El rituximab es muy caro. La inmunoglobulina, el frasquito de 6 gramos vale $750. Si usted tiene a un niño de 10 kilos y le pone 1 gramo por kilo, usted necesita prácticamente 2 frascos. Son $1,500 que tiene que tener disponible, por eso es lo caro. En los niños mayores de 4 años que tienen una púrpura trombocitopénica inmune crónica, es decir, aquella que dura más de 1 año, hay que ir a quitar el vaso como parte del tratamiento y eso les ayuda bastante. Estos niños con púrpuras trombocitopénicas que no tienen vaso, debe de darle una profilaxis con amoxicilina de por vida, porque la doctora habló de que hayan
Hay bacterias encapsuladas que pueden causar daño. Acuérdese que estas bacterias encapsuladas, estreptococo, meningococo, hemófilo influenza, se degradan o se destruyen el sistema retículo endotelial, principalmente en el vaso. Pero a todo niño que yo le quite el vaso, hay que darle amoxicilina de por vida. Oigan. Vale. De ahí tenemos la drepanocitosis, que es la anemia de células falciformes. La anemia de células falciformes o drepanocitosis es una enfermedad que se debe a un defecto en la cadena beta, ¿sí? En donde hay un cambio de aminoácidos, la valina por la glicina, en la sexta posición de esa cadena beta. Ahí hay un simple cambio, pues, timidina por adenina, cuando yo ya me estoy yendo hacia atrás, allá por la replicación cambio de un aminoácido, ¿sí? En la sexta posición de la cadena beta. Eso me va a hacer que la hemoglobina cambie de estructura. Se va a transformar en una coma, en una OZ, H-O-Z. Y eso en inglés se llama sickle y lleva una S, por eso se le llama hemoglobina S, ¿sí? La hemoglobina por drepanocitosis o anemia de células falciformes. La principal manifestación o la primera manifestación de la hemoglobina S o hemoglobina de células falciformes es la dactilitis o el síndrome de mano-pie. Allá por los 6 meses los niños se inflan de los huesecitos de la mano, de los tarsos, y eso es una inflamación debido a crisis vasoclusiva. La primera manifestación o complicación de una anemia de células falciformes es el dolor, ¿sí? Y el dolor se manifiesta como crisis vasoclusiva, es lo más común. La mayor parte de niños con anemia de células falciformes homocigota, es decir, que tienen los dos genes afectados para la formación de la cadena beta, es crisis del dolor, crisis vasoclusiva. ¿Qué es lo que va a llevar a una crisis vasoclusiva? Es decir, la hemoglobina cambia su estructura, el glóbulo rojo cambia su estructura de una forma bicóncava, se transforma a una forma de hoz, de coma, y eso hace obstrucción en la microcirculación y eso va a producir hipoxia celular que se manifiesta con dolor. Las crisis vasoclusivas se manifiestan por deshidratación, por infección, ¿verdad? Un niño que tiene diarrea, vómitos, se deshidrata y entonces hay un cambio conformacional. O cuando hay una infección, hay un cambio conformacional. La anemia de células falciformes, las causas de muerte de la anemia de células falciformes, la principal causa de muerte en un niño se llama tórax agudo, que son crisis vasoclusivas pulmonares. Tuvimos hace poco una niña bien grande, es bien frecuente la muerte por tórax agudo, en donde hay una vasoclusión de los vasos pulmonares debido a ese cambio del glóbulo rojo bicóncavo, se transforma en forma de hoz y obstruye el paso de la microcirculación pulmonar. El libro dice que es indistinguible a una neumonía. Muchos ven infiltrados en la placa como neumonía, pero realmente es un tórax agudo. Necesitamos un tratamiento de UCI, ventilación, exsanguinotransfusión, etc. En los niños pequeños la causa principal de muerte son los secuestros esplénicos, ¿sí? El vaso empieza a acumular sangre y se hace un vaso gigante, ¿sí? De ahí hay otras complicaciones, como por ejemplo el priapismo, debido a que los cuerpos cavernosos del pene se ven obstruidos porque hay células en forma de S y obstruye la circulación, y hay priapismo, es una complicación
las retinopatías en los niños grandes debido a esas vasoclusiones persistentes, la necrosis avascular de la cabeza del fémur también es otra complicación debido a que no circula sangre por la arteria femoral, las infecciones, porque tenemos un vaso que no me funciona, de tanto que está destruyendo, de tanto, llega a un nivel en donde no hay una función adecuada del vaso, entonces hay una sobreinfección bacteriana por células o por bacterias encapsuladas. ¿Cuál? Meningococo, estreptococo, hemófilis influenza y salmonella. Tenemos secuestros esplénicos, tórax agudo, y lo que es la complicación más frecuente es el dolor, la crisis vasooclusiva, ¿sí? El tratamiento es hidroxiurea. La hidroxiurea es un tratamiento quimioterapéutico. El objetivo es producir una mayor cantidad de hemoglobina fetal, ¿verdad? Acuérdese que la afectada de la hemoglobina es la cadena beta. Entonces la cadena beta no me funciona y me queda la alfa. Y la alfa se va a unir con la cadena fetal, ¿sí? La hemoglobina fetal. Va a haber una mayor cantidad de hemoglobina fetal en donde sustituye las funciones de la hemoglobina del adulto, que es alfa y beta. Entonces esa es la maravilla de la hidroxiurea. ¿Cuál es la importancia de la hidroxiurea? Producir mayor cantidad de hemoglobina fetal. Por eso los niños empiezan a manifestar síntomas a partir de los 6 meses, que es el periodo en el cual, o la edad en el cual la hemoglobina fetal desciende fisiológicamente. Usted cuando era bebé tenía una alta cantidad de hemoglobina fetal, pero a los 6 meses ya casi no tenía. Al no haber, empieza la hemoglobina del adulto a hacer su función adecuada, pero como usted la cadena beta la tiene alterada, no da bien el transporte de oxígeno. ¿Qué más? Hoy voy con las talasemias, ¿sí? Las talasemias, estamos hablando de defectos en la formación de las cadenas, ¿sí? Acuérdese que la hemoglobina está formada por alfa globinas y beta globinas. La beta globina, o las cadenas betas, tiene 2 genes, ¿verdad?, para la formación, y la alfa globinas tiene 4 genes en genética. Entonces, debido a los genes afectados, yo puedo tener 2 tipos de beta globinas, ¿sí? Si afecta una o si afecta los 2 genes. Y en caso de las alfa globinas, puedo tener 4 presentaciones, que muy bien la doctora lo manifestó, 4 tipos de efectos, ¿sí? Si yo digo beta talasemia, la globina afectada va a ser la cadena beta, ¿sí? Si yo digo alfa talasemia, la cadena afectada es la cadena alfa, ¿sí? La beta talasemia más complicada, más severa, es la enfermedad de Cooley, en donde se vean afectados los 2 genes, ¿sí? No tengo cadena beta, solo alfa. Y en la cadena alfa es más mortal que la cadena beta, ¿sí? Es más común las beta talasemias que las alfas talasemias. La característica de estos niños, como bien lo dijo la doctora, es una facie de cara de ardilla, y la doctora bien lo manifestó ahí. Y entonces hay prominencia de los espacios de la médula ósea, porque se trata de producir más sangre que es defectuosa. Entonces vamos a encontrar que la frente está bombada, el maxilar está bombado, y es una característica bien común clínica de las talasemias, hiperplasia de la médula ósea, característico, ¿sí?
porque trata de compensar esas faltas, ya sea de cadenas betas o cadenas alfas. La hemoglobina H es característica de las alfa-talasemias, en donde hay una afectación de 3 genes, ¿sí? Y la afectación de los 4 genes, es decir, es algo gravísimo, ¿verdad? No tiene cadenas alfa, que es la principal. Usted, su hemoglobina que tiene cadenas betas y cadenas alfas. La alfa se puede unir con otras, ¿sí? Con la gamma. La beta, pues no. Al no haber alfa, me queda beta, entonces por eso es mucho más grave. Talasemias, hiperplasias de la médula ósea. Pueden ser rasgos leves, moderados o severos, como ya lo dijeron, ¿verdad? ¿Qué más? Vale. Hoy voy con la esferocitosis. La esferocitosis no es más que un defecto del glóbulo rojo, de las proteínas que forman la arquitectura del glóbulo rojo. No estoy hablando de cadenas alfa y beta de la hemoglobina, estoy hablando del glóbulo rojo, porque las cadenas alfa y beta están en la hemoglobina. Entonces, esta enfermedad, la esferocitosis, se caracteriza porque el glóbulo rojo es chiquito y redondo. Es una anemia microcítica, en donde hay deficiencia de alguna proteína del citoesqueleto, así se llama, citoesqueleto del glóbulo rojo. Ahí tenemos la anquirina, la proteína básica, la espectrina y otras proteínas que me van a dar la forma del glóbulo rojo. Al haber una deficiencia de una de estas proteínas, el glóbulo rojo se hace redondito, bien circular, lo cual no es típico o no es parte del glóbulo rojo normal, el cual tiene una forma bicóncava, ¿verdad? La esferocitosis es la principal anemia hemolítica existente. Usted tiene una anemia hemolítica en un bebé, obligado es que usted va a ir a descartar una anemia por esferocitosis. ¿Qué más? Es una enfermedad autosómica, ¿sí? Autosómica, tiene que ver de los padres, es dominante, ¿sí? En donde yo necesito, con un cromosoma afectado, de papá o de mamá, es suficiente para manifestar la enfermedad. Hay crisis de anemia, porque es anemia hemolítica, ¿sí? Debido a que se destruye el glóbulo rojo, entonces hay una esplenomegalia gigante, hay una formación de bilirrubinas, y esta me va a producir cálculos biliares. Esto también se produce también en la presencia de las anemias de células falciformes, ¿sí? En la anemia de células falciformes hay una gran destrucción de glóbulos rojos en el vaso, y por eso estos niños también, dentro de las complicaciones de la anemia de células falciformes, son los cálculos biliares. Ok, creo que no se me olvida nada. ¿Preguntas? De todas las enfermedades que vimos, las únicas que son de transmisión sexual son las hemofilias, ¿sí? Usted tiene hemofilia, eso se debe a una transmisión sobre el cromosoma X. No hay mujer que padezca hemofilia, raramente sí, cuando los dos cromosomas están afectados, pero para efectos teóricos, la madre es portadora y el hijo varón es el que sufre la enfermedad. No hay portador en el varón, no hay portadores, porque solo tenemos un cromosoma X. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿No? Vale, miren, yo voy a subir, si me hace el favor, Darly, de mandarme usted o Alejandra, no sé, de mandarme la presentación para yo subirla a través del aula virtual, igual como fue la presentación con la doctora Flor de Paz, ¿sí?
para yo subírsela dentro de poquito, porque están revisando el aula virtual, la universidad, porque quiero que no estamos en una educación virtual, entonces quieren que el aula virtual se ¿Preguntas? No, doctor, ahí se la mandamos. Vaya, mándemelas y yo les subo algo hoy en la tarde, noche. Vean el aula virtual. Quedamos para mañana, ¿verdad? A las 7 de la mañana para dar la clase de arte séptica, ¿de acuerdo? Estoy bien. Sí. Bye, pues. Bye, Noel, doctor.